Muchas gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas, medios de comunicación, ciudadanía en general. Nos encontramos analizando la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y el Fomento del Empleo, una iniciativa para la recuperación del sector turístico que demanda una alta atención por parte del Estado central. Reconocemos la importancia del turismo como el motor económico y cultural, así como la necesidad imperativa de preservar y fortalecer nuestras áreas turísticas protegidas, pero sin olvidar que el Ecuador se encuentra entre los 17 países más megadiversos del mundo. Y eso significa que dejaremos, a través de decretos del presidente, de generar áreas turísticas protegidas que no aparecen en ninguno de los sistemas. Pero el Sistema Nacional de Áreas Protegidas tiene una especial atención de todos y cada uno de los ecuatorianos. Porque el Ecuador tiene más de 70 áreas protegidas en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el artículo 405 de la Constitución. Y que queda clarísimo definido que todos los recursos económicos necesarios para su sostenibilidad financiera del sistema fomentará la participación de comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente de las áreas protegidas y sobre todo en administración y gestión. Y en este contexto, entonces, quiero algunos aportes fundamentales, porque cuando escuchamos en el artículo 22, una entrega a terceros, vamos a asegurar un marco normativo que promueva, pero un turismo responsable, solidario, equitativo, así como lo determinan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al cual nosotros como Ecuador firmamos. Proponemos reformas concretas que fortalezcan el manejo adecuado de estas áreas turísticas protegidas, no en papeles, no en leyes, y así como garantizar también una compensación justa para los cantones a los cuales se los declararon como áreas protegidas y se encuentran en el corazón de las mismas. Nosotros debemos velar por esas comunidades o esos cantones que también son sacrificados, porque ellos no pueden cobrar tributos, pero sí tienen que entregar muchísimo a nuestro país. Y por eso nosotros decimos que estas áreas protegidas hay que cuidarlas para no provocar presiones antrópicas. ¿Y a qué me refiero? Que las presiones humanas no superen y dañen lo que define a lo que es una área protegida. En primer lugar, queremos que se reconozca estas áreas turísticas protegidas, pero que implique un registro, un monitoreo y evaluar un seguimiento, así como también establecer los lineamientos claros de su gestión sostenible. Además, proponemos que en la creación de estos incentivos turísticos prioritarios se den para la conservación y el desarrollo, porque estamos combinando en el Ecuador el turismo y la naturaleza. Declaramos también que es importante la asignación de fondos del presupuesto del Ministerio de Turismo, pero para promoción y desarrollo turístico y no para otros fines, con lo que generalmente se hace. Ese fondo debe tener nombre y apellido para el turismo, pero sobre todo también para las áreas turísticas protegidas. Esta medida hace que se desarrolle conservación adecuada. Además, también hemos propuesto garantizar una compensación económica justa para los cantones que albergan las áreas protegidas. Hablamos de ceder a un tercero. Primero tenemos que mirar también a nuestros gobiernos autónomos descentralizados, el cuidado y la presión que ellos reciben y que incluso salen en déficit en función del territorio o uso del mismo. ¿Y a qué me voy a referir? El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador tiene el 20% de la superficie del Ecuador. Por lo tanto, cuando hablamos de los inversionistas, hay un 80% de la superficie del Ecuador para poder hacer grandes inversiones. Un ejemplo que podemos mirar es la infraestructura turística que tiene baños, en las cuales no precisamente la inversión está sobre las áreas protegidas.
Y en el caso de nuestras comunidades, otro ejemplo es nuestras playas Los Frailes, que es un acuerdo, es un convenio con nuestras comunidades para el mantenimiento de esta riqueza natural. Y cuando me he referido a ellos por las características en esta propuesta, y estoy siendo enfática, porque nosotros, al hablar de nuestras áreas protegidas, hablamos de conservar nuestros ecosistemas de estado natural, conservar nuestros recursos genéticos como los bancos de germoplasma, diversidad ecológica, protección de especies en peligro de extinción, proteger nuestra flora y nuestra fauna y sobre todo los mejores recursos paisajísticos que son para los 18 millones de ecuatorianos y no precisamente para un privilegio. Y por si acaso, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se crean los subsistemas de áreas protegidas del Ecuador, que también incluye que quienes son privados pueden incluirse en el sistema de áreas protegidas, porque hay de gobiernos autónomos, de comunidades y de privados que declaran su territorio en favor del Estado, áreas que ellos quieren proteger. Pero no entendemos por qué ahora, sobre un sistema de áreas protegidas, ingresemos cuando hay un subsistema generado por la Constitución, no por ninguna ley que incluso ya se encuentra en el Código Orgánico de Ambiente. Esta propuesta hace que los cantones reciban una compensación del 50% de los fondos turísticos para que permitan la conservación, mejora y mantenimiento de estas áreas turísticas protegidas. Por otro lado, es importante manifestar el riesgo que existiría sobre nuestras áreas naturales protegidas al permitir la autorización de terceros en tipos de infraestructuras, en una prestación de servicios que no esté determinada en esta ley, no en un reglamento, determinadas en la ley con la dinámica de la proporción sobre la superficie de uso que se hacen sobre nuestros territorios y no el desplazamiento ancestral de nuestras comunidades que han estado ahí miles de años. Por eso vemos el principio de poder seguir manteniendo la conservación y la protección y también la responsabilidad del Estado de no deslindarse y seguir desmantelando el Ministerio de Turismo, claro, ente rector con competencias en los gobiernos autónomos descentralizados y también del Ministerio de Transición Ecológica y Agua del Ecuador, que tiene una responsabilidad sobre un fondo de conservación. ¿Cómo van a autorizar entre los dos ministerios sin que esto pase por instrumentos que son necesarios a través de nuestras comunidades, como el ejemplo de consultas previas u otros instrumentos que queden en la ley y no en el reglamento? Se habla de la no privatización, pero tampoco de otras figuras como la concesión de nuestras áreas protegidas. Cuando hablamos de la delegación, será a los gobiernos autónomos que demuestren la capacidad para nuevas figuras jurídicas que podrán trabajar con algunos de las otras modalidades que se están presentando, pero ni privatización ni concesión, delegaciones y acuerdos de cooperación con las comunidades, así reza la Constitución, así lo dice el Código Orgánico del Ambiente y en este momento no deberíamos infringir en un tema que creo que estamos todos muy claros. Esta delegación deberá contar también con la voz de nuestras comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas que habiten en las áreas protegidas. No puede ser que dos estamentos desde Quito dirijan las realidades de nuestros territorios. Nosotros no podemos entregar un patrimonio del Ecuador en aquello. Por eso la Constitución 2008, para cada uno de los presentes y quienes nos están observando, tiene un minuto, no solo, asambleísta. Muchísimas gracias, señora presidenta. No solo reconoce el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino que la biodiversidad que se encuentra en nuestras áreas protegidas se la reconoce como el mayor sector estratégico de interés público en el artículo 313 y 400, por lo cual no son de sectores privados, sino de 18 millones de ecuatorianos. Finalmente, esta ley representa una oportunidad para fortalecer, promover el turismo en nuestro país, al tiempo de garantizar también la protección, la conservación de nuestras áreas protegidas, que no significa crear también áreas turísticas protegidas que no se encuentren dentro de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. E invito a adoptar también los aportes, como siempre, muy propositivos, como lo dijo la presidenta de la Comisión, a la altura y a la necesidad que todo el Ecuador lo requiere.
Por lo tanto, vamos a seguir trabajando conjuntos en los temas más importantes en relación a esta nueva ley que hemos hecho llegar nuestros aportes en la comisión correspondiente. Muchísimas gracias por mi provincia, por mi país.